¿quién eres, Señor? Y después dijo, ¿qué quieres que yo haga? Así le he titulado a este sermón, basado en lo que hemos leído. Pablo, ya nos han hablado mucho de la historia de él, nos han traído fragmentos, partes de su biografía, y yo creo que la mayoría estamos familiarizados con él. Pero parte de esta historia nos cuenta el libro de Hechos en esta porción que hemos leído. Pero Pablo, sin duda alguna, su conversión es la más famosa después de que han pasado más de 2000 años. Seguramente la conversión que trajo grandes frutos para la iglesia cristiana, para nuestra iglesia y para las iglesias de todo el mundo. Esa conversión ha traído grandes enseñanzas a través de la vida de Pablo, donde el Espíritu Santo vino y transformó esta vida. Pero estamos nosotros ya casi a más de 500 años que también surgió una gran reforma, donde hubieron hombres que salieron y defendieron esta fe y expusieron todos los conocimientos que tenían a través de su palabra, la sabiduría, para poder venir contra los que estaban viniendo en contra de la voluntad de Dios. Uno de los grandes después de Pablo fue Agustín. Y Agustín tiene una gran historia donde Martín Lutero y otros más, Calvino, todos ellos tienen mucho de lo que Agustín hablaba en su teología. Agustín era un personaje muy importante en el siglo V y todavía se siguen leyendo, y en las universidades y en los seminarios se sigue estudiando acerca de los escritos de este hombre. Y hace más de 500 años surgió otro de los hombres grandes, donde una conversión como la que tuvo Martín Lutero también trajo una gran reforma, donde ahora podemos nosotros disfrutar de todo este trabajo que ellos hicieron. Entonces, nomás para traer un poco a recordar lo que está pasando, que hoy en octubre se celebra la Reforma. Yo creo que más adelante van a decir algo acerca de esto, pero lo que quiero traer es enfatizar la conversión de grandes hombres. Ha traído grandes cosas para la iglesia, y no esa conversión porque los hombres han buscado arrepentirse o los hombres han querido ser diferentes, sino porque hay una intención de parte del plan de Dios en la vida de cada uno de ellos. Entonces, el libro de Hechos, el 1 al 2, los versos del 1 al 2, el propósito de Saulo en viajar a Damasco no era ir de vacacionar o iba de fiesta o iba a visitar a algún amigo. El viaje de él fue para ir a matar a los cristianos, fue para ir a destruir esa iglesia que había surgido después del día Pentecostés, donde se distribuyeron por diferentes partes del área y estaban predicando el evangelio por muchos lugares. Y ya se habían salido de Jerusalén y el evangelio se iba expandiendo por todos lados. Y Pablo, con esa gran preocupación, pide cartas para poder salir a buscar a esos que están predicando el nombre de Jesús, que para él era algo extraño esto. Ya que una de las cosas que dicen muchos teólogos es que Pablo quizás estaba muy equivocado, porque alguien que moría en una cruz era maldito, era maldecido. Y entonces, si se preguntaban por qué Jesús, que era el gran líder, había muerto en una cruz. Pero los propósitos de Dios así han sido siempre. No son como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Es como Él ha deseado. Dice esta parte de Hechos 9, 1 al 2. La última vez que vino Saulo fue cuando estaba inspirado no en ayudar al otro, sino en matar al otro. Por eso dice las primeras partes del 1 al 2. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y especialmente decías,
contra los discípulos del Señor. Y los discípulos del Señor eran aquellos que habían decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Y seguir a Cristo durante todo el tiempo no ha sido como dicen muchos, ser prósperos, tener prosperidad, tener 5 carros, tener 4 casas o tener tantas mansiones por ahí. Seguir a Cristo es serle fiel a Él. Y saben que cuando venían a Jesús, Él decía, saben, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, así que no vengan buscando riquezas sobre esto. Servir a Jesús, seguir a Jesús no es decir voy a ser feliz. Sí ser feliz, pero no en esta tierra. En esta tierra vamos a padecer enfermedades, vamos a sufrir desprecios, vamos a sufrir tantas cosas. Pero si seguimos a Cristo hasta el final hay una recompensa y la Biblia nos dice claramente. Entonces, cuando vino al sacerdote para pedir cartas, vino a la máxima autoridad de ese tiempo. Entonces, donde Pablo quería ir con autoridad y sacaba a las personas de sus casas. Llegaba y decían, ahí hay un cristiano, en esa casa hay un cristiano. Iba y lo sacaba. Lo llevaba a la cárcel o quizás algunos los mataba. Esteban fue uno de ellos. Y él estuvo cuando hicieron esa ejecución, donde está Esteban frente a todos esos grandes líderes y comienza a hablar del Antiguo Testamento y comienza a hablar de una manera que impactaba los corazones. Pero esos impactos también provocaron que lo matara y frente a él estaba Pablo. Hechos 9, del 3 al 6 de la lectura que estamos leyendo. Dios tuvo un encuentro con Pablo en el camino. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En la Biblia encontramos en la transfiguración donde se ve un resplandor que está en Jesús. También en el Antiguo Testamento cuando baja de la montaña Moisés, dice que su cara era un resplandor, había una luz. Entonces, esa es la gloria de Dios que muchas veces se ha manifestado aquí en la tierra. Pero Ananías en esta parte hace una pregunta también muy importante. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa pregunta a mí me resonaba cuando estaba leyendo esta parte de este texto. ¿Qué quieres que yo haga en el verso 6? ¿Qué quieres que yo haga? Nosotros no podemos decir o nadie puede decir qué quieres que yo haga cuando no hay una conversión. Y esa conversión nos lleva a un arrepentimiento de todo lo que hemos hecho atrás. Cada uno de nosotros tenemos una historia, pero Cristo ha venido y nos ha rescatado y nos ha salvado. El encuentro que Pablo tuvo con Jesús no era que Pablo quería encontrarse con Jesús. Pablo quería destruir a la iglesia de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que nosotros venimos a un lugar y le servimos a Cristo, no crea que nosotros hemos buscado ese lugar. Cristo ha ido y nos ha buscado y nos ha puesto en nuestro corazón donde debemos de estar. Quizás en este momento estuviéramos viendo una movie o estuviéramos paseando por ahí, pero Jesús ha ido y nos ha encontrado y nos ha traído aquí. Así fue lo que sucedió con Pablo. Dios tomó la iniciativa de todo esto. ¿Qué es la conversión? Estaba buscando acerca de la conversión. Es la creación de nuevos deseos. Cuando hay una conversión hay nuevos deseos. Y cuando hay nuevos deseos, entonces vamos a poder decir, ¿qué quieres que yo haga? No solo nuevas responsabilidades, no solo nuevas obras, no solo nuevas tareas, sino un cambio total de mente. Esa es una conversión. Pero como decía, nadie puede ser capaz o nadie somos capaz de tener una conversión por sí solo. Nadie. Es Cristo que nos ha buscado, es Él que ha ido y nos ha llenado de ese resplandor de su gloria para que podamos conocerlo. En el versículo 6 reconoció el señorío.
Pablo, y nadie puede reconocer al señorío si no hay una conversión. Nadie puede obedecer a Jesucristo. Le dijo, ¿dónde quieres o qué quieres que haga? Y lo mandó a un lugar y fue. La obediencia que obtuvo Pablo en ese momento es porque Cristo así lo había deseado. Una nueva relación con Jesucristo es lo que nosotros también buscamos. Relacionarnos mejor, acercarnos más a Dios. Pero después de la conversión, usted no puede decir, esta es mi vida, porque somos propiedad de Dios. Cuando hubo esa conversión y cuando Jesús buscó a Pablo, totalmente perteneció a Dios. Cuando Jesús busca al ser humano, somos totalmente propiedad de Dios. Eso es una buena noticia, saber que somos propiedad de Dios y que pertenecemos a alguien y que tenemos un dueño y que tenemos que obedecer a ese dueño, ese Dios creador. Y entonces nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Hechos 9, del 7 al 9 dice, Saulo inmediatamente después del camino a Damasco, y dice el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, yendo a la verdad, la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto representa quizás la ceguera espiritual que Pablo tenía, porque se supone que Pablo estaba en lo correcto y que quizás él estaba pensando, esta es una herejía contra la iglesia, por eso hay que destruir a toda esa gente. Y por eso es que podemos ver estas cosas donde no podía ver. Pablo necesitaba que alguien fuera y orara por él para poder abrir sus ojos. Yo creo que todos necesitamos que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer para poder abrir nuestros ojos. Y no simplemente estos ojos, sino los ojos de la fe, como decía la semana pasada, esos ojos que nos van a ayudar a discernir, esos ojos que nos van a ayudar a conocer a Jesús, a Dios mejor. Cada día necesitamos conocer a Dios, porque muchas veces todo esto que nos envuelve, el trabajo, los problemas, las situaciones, nos hacen olvidar de conocer la presencia de Dios o acercarnos a Dios. Cada día necesitamos ir, orar y pedirle a Dios que nos ayude a reconocer su amor y a conocerlo mejor a Él. ¿Y qué es conocer mejor a Dios? Conocer mejor a Dios quizás puede pensar, no, pues conocer mejor a Dios es ir a la iglesia, es cada 7 días y luego pues al trabajo nos olvidamos. Conocer a Dios es tener una vida constante, una vida espiritual ante su presencia, y esto indica oración, esto indica leer su palabra, esto indica ayunar y hacer tantas cosas que nos llevan a acercarnos a Él. Estos son vehículos que nos llevan a esto. Pero necesitamos un corazón arrepentido. Necesitamos confesar con nuestras bocas que le hemos fallado, porque cada día le hemos fallado. Y cuando Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Ananías dice, ¿qué quieres que yo haga? Estamos deseando que el Espíritu de Dios nos guíe y nos lleve a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Del 10 al 12, el mensaje de Ananías, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Es otra de las respuestas que quizás no la decimos. Muchas veces sentimos en nuestro corazón que necesitamos quizás ir a ayudar a alguien y tenemos que estar dispuestos y decir, heme aquí, Señor. Estoy para servirte. O decirle, ¿sabes qué, Señor? La otra semana voy a ver si voy quizás a la iglesia, o entre unas 2 semanas, y voy a darme unas vacaciones para ver qué pasa. Tenemos que estar dispuestos y decir, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Pero para eso tenemos que conocer a Dios.
Y como decía este versículo, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. No había GPS, pero ya había un hombre ahí en esa calle donde tenía que ir y el lugar. Y busca una casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él, ¿qué dice? Ora. Él no está perdiendo el tiempo, él está orando. Pero eso pasa porque él ya le estaba conociendo a Dios. Por eso le decía, necesitamos esto, la oración. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y va a ir a alguien y le va a orar por él. ¿Y sabe qué? Ananías no era un apóstol, pero sí era alguien que le servía a Dios y le servía con todo su corazón. Porque Dios va a levantar a personas que le están sirviendo, a personas que de verdad quieren la presencia de Él. Y Ananías estaba quizás con un poco de miedo y decía, pero ese hombre ha matado tantos, ha llevado tantas a la cárcel, quizás yo me presente y ahí mismo me amarre y me lleve. Pudo haber pensado Ananías todo eso. Porque le recuerda y le dice, ¿sabes qué? Ese ha hecho muchas cosas y yo lo sé. Yo lo sé que él ha llevado a muchos cristianos, ha sacado a muchos cristianos de las casas. Pero lo que se ve aquí es que ya estaba orando. Ya estaba humillado, ya estaba consciente de que había un Dios superior, había un Dios soberano, un Dios que lo había transformado. La oración es algo que los creyentes tenemos que aprender. Y quizás sí sabemos orar, pero necesitamos aprender a cómo hacerlo. Y muchas veces nos han dado estudios acerca de esto. Durante los 3 días de Saulo estuvo sin la vista y él oraba. No comió nada, lo que veíamos aquí. Es muy probable que él oraba sobre muchas cosas y no solamente en recobrar la vista. Yo estoy seguro que Pablo también oraba arrepentido de todo lo que había hecho. Había un arrepentimiento genuino donde quizás se recordaba a todos los que vio morir frente a él porque creían en este evangelio, porque creían en Jesús. Ya me imagino ver a Pablo llorando, quizás de rodillas, humillado, o quizás por ahí en un rincón de esa casa pidiendo perdón a Dios y que lo ayudara no solamente a recobrar la vista. Había un propósito ya para Pablo. Había un propósito diseñado por Dios. El 13 y el 16 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído como le decía a muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, oiga bien, muy importante esto, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es muy, muy interesante. Ve, porque ese personaje que tú has visto que es malo y que ha hecho tantas cosas, ese es mi instrumento. Y eso mismo es para nosotros. Si nos recordamos, decía al principio de nuestro pasado, quizás decimos, no, yo no soy digno de tal cosa, yo no puedo ir a una iglesia, soy demasiado malo. Y Jesús está diciendo todavía, ¿sabes qué? Tú eres un instrumento para honrarle y para glorificarle. Y hay unas cosas muy importantes que el texto dice. Dice que es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Los gentiles eran los que les llamaban también los paganos. La gente inconversa, como decimos ahora, personas que no habían conocido a Dios en sus corazones. Como dice ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es muy hermoso saber eso, que cuando reconocemos a ese Dios, nuestros ojos se abren. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Al principio les decía que ser cristiano no es tener todas esas riquezas que nos enseñan en la televisión, en el internet. Es padecer, que dice aquí, por su nombre. Y padecer por su nombre es llevar el evangelio a todas partes del mundo, aunque nos rechacen, aunque nos saquen, nos lleven a otros lugares y a algunos hasta han perdido la vida. Eso es servir, eso es seguir a Cristo. El propósito de la conversión de Pablo es porque había sido escogido para ser un instrumento de Dios, para llevar el nombre de Dios. Puede ser que el Señor ha escogido a usted y a mí para hacer esa obra. Puede ser que quizás hoy estemos aquí sentados, escuchando esta palabra, pero esta palabra nos va a tocar llevarla a otros lugares. Y esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Sigue. Esa pregunta continúa para los cristianos. El 17 y el 19 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, oiga bien, le tenía miedo y sabía que era quizás un sicario, como dicen hoy, pero ¿sabe cómo le dice ahora? Hermano Pablo. O sea, sabe que ya hay un cambio ahí. Y le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, dos cosas, y sea lleno del Espíritu Santo. Estaba ciego espiritualmente, estaba cegado. Ahora va a recobrar la vista, pero sobre él va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo va a guiar y lo va a llevar a diferentes lugares y le va a recordar qué es lo que tiene que hacer. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose también fue bautizado. Entonces, cuando hay una conversión, lo que sigue es un arrepentimiento y después un bautismo. Yo creo que hoy vamos a celebrar eso aquí también. Entonces es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de las personas y hay una transformación y ya no hay esa ceguera espiritual, hay una nueva visión que nos lleva hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora hay una nueva responsabilidad en el cristiano. Ya hay una conversión, hay un arrepentimiento, hay un bautismo, hay una responsabilidad nueva. Jesucristo ya había indicado a Saulo a través de Ananías cuál iba a ser su misión. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es la misión que va a hacer aquí en la tierra? Usted dice, no sé, sí lo sabe. Y la Biblia se lo ha dicho muchas veces. Y siempre que usted ve y abre las escrituras, usted ve el amor de Dios. Y que ese amor de Dios que está en todas las páginas de la Biblia, llegan a su vida para que ese amor lo lleve a diferentes partes del mundo. Recibió la vista espiritual Pablo y fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. En conclusión, ¿cuál fue su experiencia en la conversión? ¿Usted se recuerda qué día dijo, heme aquí, Señor, quiero servirte? Yo recuerdo la fecha cuando Cristo vino y me buscó y me salvó. Fue en 1995, un 10 de octubre, y casi ya tuve muchos años. Este 10 de octubre cumplí muchos años que Cristo me ha llamado. Y eso no significa que no ha habido dificultades, ¿sí? Que no ha habido momentos difíciles, ¿sí?
Han habido momentos donde como dice, hemos querido tirar la toalla y decir hasta aquí. Pero siempre ese amor va y nos rescata y nos levanta. También recuerdo cuando fui bautizado y fue ese mismo año y fue un 24 de diciembre. Entonces, Dios trabajó el mismo año conmigo. No sé con usted, pero yo creo que usted se recuerda el día que vino a la iglesia. O quizás se recuerda cuando alguien lo invitó. Y ahora nos toca a nosotros ir y invitar a otros. Entonces, otra pregunta, ¿a qué ministerio cree que Dios lo ha llamado? Usted dice, no sé a qué ministerio. El Espíritu Santo le va a decir a qué Dios lo ha llamado. No es para que estemos solo escuchando. Nosotros no hemos sido llamados para estar sentados, sino para actuar, para venir en una convicción de fe, para poder seguir predicando este evangelio. Otra de las preguntas es, ¿por qué nos resistimos muchas veces a servir a Dios? ¿Por qué muchas veces quizás tenemos un liderazgo y decimos, ya no puedo más? Le voy a decir al pastor que hasta aquí. Quizás ya lo hemos pensado. Quizás ya hemos dicho, con este problema hasta aquí ya no puedo más. Yo no puedo más. Dios sí lo puede llevar más allá. ¿Qué sucede cuando nos resistimos a no hacer la voluntad de Dios? Suceden muchas cosas y no buenas. Y no le estoy diciendo esto para ponerlo en miedo o para que usted diga, no, pues hay una manipulación. No hay ninguna manipulación. El Espíritu Santo le va a decir qué hacer. ¿O qué pasa cuando nos sentimos mal porque alguien dijo algo de nosotros? Y decimos, no, yo no quiero más de la iglesia, no quiero saber más de la iglesia. Dios sí quiere saber de usted. Dios quiere saber de mí. Así como Pablo estaba resistiéndose contra la voluntad de Dios y yendo contra el cristianismo, después de que Pablo era un perseguidor de la iglesia, Jesús era un perseguidor de él. Y eso ha pasado con nosotros. Después que nosotros andamos extraviados y perdidos, Jesús ahora nos persigue donde quiera que estamos. Y cuando más débiles nos sentimos, cuando nuestra vista quizás espiritual se cierra y no tenemos más visión, siempre el Espíritu Santo va a venir. Un hermano va a venir, nos va a poner manos para que sintamos nuevas fuerzas para poder servirle a Dios. ¿Cuáles son algunas cosas a las que necesitamos renunciar? Pablo renunció a muchas. Pablo tenía liderazgo. Pablo era el que iba encargado y decían, saquen a ese de ahí, destruyanlo, llévenlo a la cárcel. Yo no sé a cuántas cosas usted tiene que renunciar. Y no para decir, bueno, con esas cosas ya soy salvo, no. Son las cosas que nos van a llevar a una nueva etapa espiritual. Cuando nosotros renunciamos a todas esas cosas que nos están haciendo más pequeña nuestra vida espiritual, renunciamos a todo eso, es cuando el Espíritu Santo va a venir y va a trabajar. Pero el Espíritu Santo ya está trabajando. Lo que necesitamos nosotros es decir, como dijo Ananías, heme aquí, Señor. Les invito a que sigan haciendo esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dios les bendiga.